Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar sobre la actividad 3, sistemas y subsistemas de un vehículo. Los integrantes son Leonor Cabrera, Claudia Cubillos y Johnny Castro. En primera medida hablaremos acerca del árbol de levas. Esta es una especie de varilla ubicada en la parte superior del motor. Como vemos, está compuesto por unas levas que son las que le dan movimiento a otros compuestos del motor, a otros elementos. Este árbol gira sobre su propio eje, abre y cierra las válvulas de admisión y escape en intervalos semejantes. En un motor las levas, además de abrir y cerrar las válvulas, también controlan la temperatura, ya que de acuerdo a esto determinan la altura de alzada y el ángulo de apertura de las válvulas. Además también hace trabajar pues la bomba del aceite. Aquí podemos ver el motor de combustión interna, alguna de sus partes, y en él vemos el árbol de levas. Aquí lo estoy señalando con el cursor. Más adelante utilizaremos esta misma imagen pues para ver en dónde se ubica cada uno de los elementos. Bueno, a continuación seguimos con las válvulas. Las válvulas pues son una especie de clavos físicamente que constan de una parte llamada cabeza y otra larga que es el cuerpo de la válvula. La función que cumplen las válvulas es la de administrar la entrada de combustible y el aire al cilindro, y luego de la explosión son las que se encargan de la salida de los gases. Técnicamente, pues estas están ubicadas más o menos en la culata del motor. Entonces, podríamos decir que las válvulas son estas que tienen como una especie de resorte. Ah, bueno, aquí están señaladas, ¿verdad? Posteriormente, continuamos con el cigüeñal. Bueno, el cigüeñal tiene la función de convertir el movimiento lineal alternativo del pistón. Como vemos, tienen contrapesos, tienen los codos de la biela, donde dan la biela, y es un cilindro con una forma, podríamos decir, síncrona y también asíncrona, porque tiene diferentes formas. Esto, pues, por eso es que nos genera un movimiento lineal, pero alternativo del pistón, producido por la gestión de los gases de combustión y por intermedio de la biela en movimiento circular uniforme. Eh, para el cigüeñal se recomienda mucho mantener el nivel del aceite para evitar sobrecalentamientos y fallas en este. Los pistones. Bueno, los pistones se pueden clasificar de acuerdo al tipo de falda, de cónica, oval o barril, también al tipo de cabeza, plana, convexa o cóncava, y al tipo de lubricación, y también por el tipo de combustible, si es gasolina o es diésel. Bueno, el pistón es un émbolo que ajusta el interior del cilindro mediante aros flexibles llamados segmentos o anillos. Aquí los podemos observar. Más adelante hablaremos de ellos. Su función es la de transmitir la fuerza resultante de la presión de los gases en expansión, originada por la combustión de la mezcla aire-combustible. Bueno, los anillos, como nombraba, se encuentran en el pistón, como veíamos anteriormente. Los superiores son lisos, mientras que el inferior contiene unas aberturas en su periferia para facilitar la distribución equitativa del lubricante o del aceite. La cadena de repartición. Esta cadena es una correa dentada ubicada en varios piñones. También estos piñones también son dentados. Esto para evitar su deslizamiento entre uno y otro. La correa de repartición se encarga de enlazar el cigüeñal, que está en la parte inferior del motor, y el árbol de levas que se encuentra en la parte superior. Por medio de estos se conectan. Además, es el que sincroniza los cuatro tiempos del motor, la apertura y cierre de válvulas de admisión y de escape. La bomba del aceite. Las bombas de aceite por lo general se encuentran en el interior del cárter. El cárter es como la parte o el depósito del combustible.
Esta bomba es la encargada de generar la presión necesaria que necesita el motor para que todas sus piezas sean correctamente lubricadas desde la parte inferior hasta la superior del motor. En cuanto a los sistemas, tenemos el primer sistema que es el de lubricación. Vemos algunas de las partes importantes del sistema. Este sistema es el que mantiene lubricadas todas las partes móviles de un motor. A la vez sirve de refrigerante. Además permite que mecanismos que friccionen entre sí mantengan su buen funcionamiento, ya que sin este sistema, pues dichos mecanismos, debido a la fricción y a las altísimas temperaturas que generan, se deformarían y no funcionaría correctamente. Entre el sistema de lubricación tenemos algunas partes que son el cárter, la bomba de aceite, la válvula de regulación, que está dependiendo de la viscosidad y la temperatura, la presión del aceite cambia. Si está muy alta podría dañar el mecanismo. Por tanto, entra a jugar esta válvula y se encarga de abrir y cerrar en función de la presión que ésta mantiene en los niveles estables. El filtro del aceite. Aquí lo podemos observar. Filtro. Es esta parte. El filtro en aceite separa y retiene todos los elementos sólidos que el aceite puede contener debido a su tiempo por oxidación y desgaste de piezas metálicas. A continuación vemos el sistema de combustible. Este está formado por un depósito, aquí lo vemos en el número 1 del esquema que he realizado, en su interior y sumergida una bomba eléctrica. Esta es la número 2 dentro del depósito. Este eleva el combustible hacia el filtro número 3. Se me perdió el mouse. Ya. El filtro número 3 que se encarga de limpiar de impurezas. Una vez filtrado el combustible se dirige a la bomba de alta presión. Está ubicada aquí en la número 6. Bueno, esto se refiere en cuanto al sistema de combustible de baja presión. Ahora hablaremos de la de alta presión. La bomba de presión, la misma número 6, bombea el combustible hacia la rampa de inyección número 8. La presión del combustible es medida allí por el sensor que está ubicado en el número 9 correspondiente y la válvula reguladora se encarga de regularla. La inyección corre a cargo de los inyectores de alta presión, que son estos que podemos ubicar aquí, los número 11. En cada una de las flechas vemos como el direccionamiento de este sistema de combustible. Rápidamente vamos con el sistema de refrigeración, ya que el tiempo únicamente es de 10 minutos. Sistema de refrigeración, el propósito es obviamente el de refrigerar, consta de una bomba refrigerante, un radiador, un termostato y un ventilador. En esta figura pues podemos ver cada uno de ellos, el radiador, el ventilador está al frente, bueno, decíamos que la bomba refrigerante, y la ubicamos que se me pierde el mouse, la bomba refrigerante, hablaremos un poco de cada uno de ellos, perdón. El funcionamiento del sistema de refrigeración tiene un cierto recorrido. Primero va la bomba de agua, que esta es accionada por el motor del auto, activa la circulación del líquido refrigerante en todo su recorrido con una velocidad proporcional a la del propio motor. Y bueno, cuando ha completado su recorrido en torno del bloque, el refrigerante sale por la parte alta de la culata y vuelve al radiador para iniciar nuevamente un nuevo ciclo. Tenemos la caja de velocidades. Y en cuanto al engrane, que están pues realmente relacionados. Bueno, en la caja de cambios tenemos, como sabemos, la palanca de velocidades, el pedal de engrane, ya que están muy unidos entre sí. Tenemos los piñones, el eje intermedio, el piñón de marcha atrás o reversa y el eje principal de transmisión. El sistema de encendido. El sistema de encendido se encarga de permitir, pues, obviamente el encendido del vehículo mediante el cierre del circuito eléctrico. Esto se hace por medio, pues, de la llave
La bobina es la encargada de lograr una corriente de alta tensión para las bujías con la corriente que llega a las baterías, ya que las bujías necesitan de tensiones de en torno hasta de los 25.000 voltios para una correcta ignición de la mezcla. ¿De cuál mezcla? De la mezcla que sabemos que es de aire y combustible. Bueno, aquí tenemos algunas conclusiones. El motor es la pieza más compleja y fundamental de un vehículo. Este determinará cómo funciona el automotor, ya que depende de él la marcha del mismo. Bueno, una última que creo que es muy importante es que cada uno de los sistemas y subsistemas del motor están enlazados de alguna manera, por lo tanto cada uno de ellos es de suma importancia. Por ende se deben revisar periódicamente y hacer los cambios de piezas y líquidos o aceites necesarios en el momento adecuado. Muchas gracias. Desafortunadamente el tiempo es muy poco, entonces les agradezco lo prestado hasta ahora.